Buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Derecho Procesal Civil en materia de legislación boliviana. En este caso, hoy nos corresponde nuestro video número 11, que será aplicable a los temas 11 y 12, puesto que el tema 11 es sumamente corto y ya lo hemos visto con anterioridad en lo que es la teoría general del proceso. En este caso, los impedimentos y recusaciones. La capacidad subjetiva del funcionario reside en que, si bien está facultado por los factores determinantes de competencia para conocer de un proceso, existen circunstancias que lo vinculan con las partes o el litigio y que se consideran afectan la imparcialidad requerida para cumplir la función de administrar justicia con rectitud e imparcialidad. En este sentido, son cuatro causales en el que se agrupan diferentes circunstancias. Vamos a hablar de lo que es el interés. Según el sujeto que lo origine, es directo cuando radica en el propio funcionario o indirecto si el afectado es una persona allegada a este, como ocurre con el cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Igualmente también tenemos lo que es el parentesco. Ocurre únicamente cuando el funcionario judicial sea cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus representantes apoderados. Y la enemistad. Debe existir una enemistad grave por hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia entre el funcionario judicial y alguna de las partes, sus apoderados o representantes. Igualmente es el caso contrario cuando hablamos de una amistad manifiesta, como el caso de los compadres, de los ahijados, de los padrinos. Todas las causales de impedimento son inallanables y por tanto el funcionario judicial debe manifestar la respectiva causal tan pronto tenga conocimiento de ella. Esta es la obligación de excusarse. Conversando más sobre la recusación, procede para obtener la separación del funcionario judicial y se propone durante el proceso, desde la presentación de la demanda hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia. Incluso la actuación anterior, como sucede con las mismas medidas previas y las cautelares, y la posterior, tales como son la adición, liquidación de perjuicio, entrega de bienes, oposiciones. La oportunidad idónea es cuando se percate o se tenga conocimiento de esta irregularidad. Igualmente, en este sentido, hay ciertas causales para la improcedencia de la recusación. Sobre los funcionarios que conocen de ciertas actuaciones que por su naturaleza no implican estudiar algún aspecto esencial del proceso. Sobre ellos no va a recaer la recusación. Por no formularse en oportunidad, cuando tenga conocimiento de la misma. Y puede darse también por el cambio de apoderado. Suponiendo que el nuevo apoderado y el funcionario judicial estuvieran incursos en una de las situaciones que mencionamos. También tenemos lo que es el trámite propiamente. La recusación se propone ante el funcionario judicial que conoce el proceso, esto es, el juez o el magistrado ponente, mediante escrito en que se indique la causal, los hechos en que se apoya y la petición de pruebas pertinentes para establecerlos. Presentada la petición, se dan dos situaciones. Si el funcionario judicial acepta la procedencia de la causal y de los hechos en que se funda, en la misma providencia se declara separado del conocimiento y ordena el envío del expediente a quien le corresponde reemplazarlo. Y dos, o segunda, si el funcionario judicial no acepta los hechos o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales consagradas en la ley y ordena enviar el proceso a quien le corresponda decidirlo. Entre los efectos que surte la inhibición y la recusación es de la suspensión temporal del proceso mientras se decide el impedimento o la recusación.
Con esto terminamos nuestro tema número 11, que como les dije era sumamente corto, y continuamos con nuestro tema número 12, que es las nulidades. Estas pueden dividirse en dos grupos en el campo civil: las generales y las especiales. Las generales obran en todo tipo de procesos y entre ellas encontramos cuando corresponde a una jurisdicción diferente. En este caso, cuando el funcionario civil conoce de un asunto que está atribuido a otra rama. Igualmente, cuando al comisionarse a un funcionario para la práctica de determinada actuación, éste excede en los límites de ella. También cuando el juez carece de competencia. Igualmente, cuando el proceso es tramitado por funcionario judicial distinto de aquel a quien le corresponde. Adicionalmente, cuando se tramita la segunda instancia, sea en virtud de apelación o de consulta, sin estar consagrada específicamente en la ley, como sucede en los procesos de única instancia. También cuando la segunda instancia es procedente, pero la tramita y decide funcionario distinto de aquel a quien le corresponde. También cuando el funcionario que conoce de la segunda instancia se extralimita en los puntos que son materia del recurso. Igualmente, cuando un funcionario judicial comisionado para determinada actuación se excede en los límites de ella. También cuando el funcionario condena o libra mandamiento ejecutivo a cargo de persona diferente del demandado o ejecutado según el caso. Adicionalmente, cuando la sentencia o el mandamiento ejecutivo se profiere en favor de persona distinta del ejecutante o del acreedor. Y también cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior o revive un proceso legalmente concluido o permite íntegramente la respectiva instancia. También se da cuando la demanda se tramita por un proceso diferente del que le corresponde propiamente y cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales de suspensión e interrupción, o si en estos supuestos se reanuda antes de la correspondiente oportunidad. Igualmente, cuando se omite las oportunidades o términos para pedir o practicar pruebas o formular alegatos de conclusión. También cuando es indebida la representación de las partes. Igualmente, cuando no se le practica en legal forma la notificación al demandado, o a su representante, o al apoderado, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo o de su corrección o adición. En este sentido también, cuando no se practica en forma legal la notificación a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas. En este sentido también, cuando en el curso del proceso se advierta que ha dejado de notificarse una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá, practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación que dependa de dicha providencia. También tenemos cuando la nulidad se presenta en la sentencia propiamente dicho, y en las nulidades especiales solo obran en determinados procesos. Por ejemplo, en el ejecutivo, incluso el que se adelanta con base en título hipotecario o prendario cuando fallece el deudor. No se cita a los herederos, se les notifica la existencia de la obligación y se les otorga el término de los días para que la cancelen. En este sentido, también tenemos lo que es el saneamiento de la nulidad. Hay nulidades que son saneables en aras de la economía procesal y primordialmente de la lealtad procesal. Preceptúa que la mayoría de las nulidades tienen la calidad de saneables.
lo cual se produce en virtud de la convalidación que obra de la siguiente manera. La tácita o por equiesencia, vale decir, por no invocar la nulidad. Y también tenemos la aceptación de manera expresa o de rectificación, que es la excepción y se presenta además de las dos situaciones mencionadas y que encaja en la indebida representación en los siguientes casos. Entre ellos, cuando al estar declarada la nulidad y hallándose en firme la providencia, siempre que no se haya repuesto la actuación afectada, la parte o partes, según el caso, la convalidan de manera expresa. ¿Cuáles serían las nulidades insaneables? No son susceptibles de saneamiento y por ende, cuando se presenten, se decretan de oficio o a instancia de parte las siguientes: la falta de jurisdicción, la incompetencia, pero limitada a la funcional, el trámite inadecuado y permitir la instancia o proceder contra providencia ejecutoria del superior. Entre las consecuencias o efectos del saneamiento, cualquiera que sea la causal, incluso la de incompetencia, una vez producida la convalidación, conserva su validez la actuación viciada y por tanto el funcionario judicial continúa tramitando el proceso como si ella no hubiera sucedido. Entre los requisitos para invocar la nulidad tenemos: en cuanto al subjetivo, se refiere al sujeto del proceso legitimado para proponerla y estriba exclusivamente en la parte que no haya dado lugar al hecho que la origina. También respecto del objetivo, es decir, la materia sobre la que recae la solicitud de nulidad, está condicionada a los siguientes presupuestos. Solo pueden invocarse las causales taxativamente señaladas en la ley. No pueden invocarse las saneables si ya se ha producido el saneamiento. No es viable alegar la nulidad en un hecho anterior a las excepciones previas o que se hayan considerado en otro incidente de nulidad. En relación con la actividad se consideran el tiempo, el modo y el lugar. En términos del tiempo, es el término dentro del que se solicita la nulidad. Queda condicionado al saneamiento y por tanto se refiere a la oportunidad en que es posible pedir la nulidad cuando no se ha producido la convalidación, y este a su vez se va a clasificar en los que podemos denominar especiales por tratar sobre determinadas causales y que tienen reglamentación propia y son, entre otros, el exceso en los límites de la comisión, en la que afecta al remate, en la interrupción por enfermedad grave, en la indebida representación. La nulidad originada en la sentencia que le ponga fin al proceso. En cuanto al modo, trata de la manera como se solicita y tramita la petición de nulidad y tiene efecto de la siguiente manera: como incidente típico o propio y también como un incidente atípico o especial. Y en cuanto al lugar, trata sobre la competencia, es decir, a qué funcionario le corresponde tramitar y decidir la actuación tendente a considerar la nulidad propuesta. También tenemos lo que es la declaratoria de nulidad, la manera como procede el funcionario. Ya dijimos que la legitimación recae sobre la parte que no haya dado lugar a la causal. La providencia que se pronuncia sobre la nulidad, sea para negarla o para decretarla, es un auto interlocutorio, salvo que se profiera como consecuencia de los recursos de casación y revisión o del incidente de excepciones en el Ejecutivo, en que toma la condición de sentencia. Entre los efectos de la nulidad, la declaratoria de nulidad afecta exclusivamente al acto viciado del funcionario y a la actuación posterior e inherente. Igualmente, también procede recurso contra la providencia que decide la nulidad.
En este sentido, es susceptible de apelación que se surte en diferentes efectos según sea total o parcial, y respecto de estas las consecuencias que tenga en cuanto al trámite de la instancia. Con eso culminamos nuestro tema. Gracias por acompañarnos.